Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al capitán retirado, veterano de guerra de Malvinas, Guillermo Ballesteros. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Matías, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Todo bien. Y la verdad es un placer poder concretar esta entrevista y poder charlar con vos. Gracias, muy amable. Y bueno, como siempre me gusta arrancar del principio, te comienzo a preguntar, ¿dónde naciste y esta vocación de ser piloto, cómo te nació? Bueno, yo nací en La Plata Ujú. en el año 1951 y después terminé la escuela primaria y nos fuimos a vivir a Paraná. Viviendo en Paraná, me preparé e ingresé al Liceo Militar General Belgrano. Claro. Y terminando el Liceo Militar General Belgrano, eh, después de haber cambiado varias veces de profesión y de idea, de ser abogado a ser ingeniero químico, y después pasé por la idea de ser ingeniero aeronáutico, este, fui a la escuela de aviación. Mi ingeniero aeronáutico. Después las cosas de la vida me llevaron a optar por ser aviador militar. Bien. ¿Y en qué año hiciste la escuela? Ingresé en el año 68, tenía Ajá. 16 años, hice cuarto año y quinto año libre y entré a la escuela de aviación. Era el más chico de mi promoción de los que ingresamos y me recibí a los 20 años. Al año siguiente Wow. en el, en el año 72 hice el viaje con la Escuela Naval, como invitado porque había sido el primero de mi promoción. Wow. ¿Y qué promoción sos de la escuela de aviación? Promoción 37. 37. Bien. Y una vez me imagino que entonces cuando terminás el viaje con la fragata, decidís hacer la escuela el curso de aviador, ¿cómo es? Hice, Aviador militar. bueno, fui abanderado de la Escuela de Aviación y por eso Ujú. hice el viaje con la Escuela Naval y al año siguiente, con la promoción 38 hice el curso de aviador militar y fui brevet de oro del curso de aviador militar. Bien. O sea, ya lo tenías en la sangre, parece. Sí, después del curso de aviador militar fui al CB2, a la escuela Ujú. de caza, como se llamaba el CEPAC, curso de estandarización de procedimientos de combate, Sí, finalizado en Mendoza, año 75, 76, 77 estuve en Reynolds, volando a 4B y sí. diciembre de 77, principio de 78, fui a Moreno a volar Mirage. Estuve hasta el año 84 en Moreno, habiendo juntado 1000 horas de Mirage. Que en ese momento, ahí en Moreno estaban los M3, ¿no? En Moreno estaban los M3. Cuando yo fui a Moreno, el único Mirage que había era el que estaba en Moreno. Posteriormente llegaron los Dagger y después Ujú. fueron incorporándose otros sistemas de arco. Bien. ¿Qué experiencia tuviste cuando tuviste tu primer vuelo en un Mirage? Y yo venía de volar a 4 pensando que era, sí, tenía mucha experiencia, pero de todas maneras la experiencia principal era que todas las cosas pasaban muy rápido.
Y en ese momento, como era el avión más moderno que había, era un gran misterio volar el Mirage. O sea, a los que hacíamos el curso no nos las hacían fácil. Era, era todo Claro, bastante complicado y estricto. Y bueno, como todas las cosas. Después de muchas horas te das cuenta que vuela como, y volaba como todos los aviones. claro, te entiendo. ¿Estos M3 eran franceses y qué vinieron? ¿Nuevos o lo compramos usados? Estos M3 vinieron nuevos, la Ah, primera tanda de los 12 primeros en el año 74 y la segunda empezaron a llegar entre el 79 y 80. Todos 0 horas, todos 0 kilómetros. ¿y Es cuántos decir, llegamos a tener? 22. Llegamos a Ujú. tener 22 con los biplaza y bueno, hasta que vino la segunda tanda habíamos perdido solamente un avión, el India 009. Después, bueno, vino la guerra y cambió todo. Bien. Antes de entrar a Malvinas, te hago una pregunta. El M3 es caza interceptor. ¿Qué quiere decir eso? Casa Interceptor tenía diferencias, sobre todo electrónicas, tenía un radar para intercepción y era un sistema de armas desarrollado para trabajar con el radar de tierra. Nosotros hacíamos muchas intercepciones con control VICA, de vigilancia y control aéreo, y Ujú. fue el primer avión que vino con misil aire-aire, que era el Matra 530, después quedó viejo. Bueno, y posteriormente, unos días antes de la guerra, llegaron los Magic, los Matra 550, que solamente lo podían usar los de la segunda tanda que llegaron, o sea, del India 013 al 19, que tenían instaladas y habilitadas las instalaciones de puntera de plano para lanzar los misiles. Espérame un Eso, segundo. sí, Esto me supera, ¿eh? El teléfono siempre suena. no hay problema. Sí, ¿Y estos misiles que mencionás, que son al estilo Sidewinder como los británicos? los misiles que vinieron con la segunda tanda ahí unos meses antes de la guerra eran misiles infrarrojos. El primer misil que vino, el Matra 530, era un misil electromagnético que tenía un sistema de guiado electrónico hasta el blanco apoyado en el sistema de radar del avión. Bueno, lógicamente en ese momento era muy moderno, pero en el momento de la guerra ya estaba bastante desactualizado. Te entiendo. Entonces, por todo lo que nos comentás, la tarea de ustedes era la protección aérea. La tarea nuestra era la protección aérea, desde hacer alerta 24 horas Ajá, hasta hacer cobertura aérea en algunas misiones, y en algunas que me tocó hacerlo fue acompañar a algún otro avión en la misión. bien. Ahora sí, llegando al 82. El 2 de abril de 1982, ¿dónde te encuentras? A mí me encuentra en mi casa, vivía en el edificio Alas. Ajá, Eh, Mi familia había quedado en Paraná, mi hija más chica, Pilar, había nacido el 23 de marzo, o sea, tenía 7 días, claro. y yo había venido a Buenos Aires porque en ese momento estaba estudiando ciencias económicas en la UBA y venía a rendir sistemas administrativos que rendía el 2 de abril a las 2 de la tarde. No te lo olvidas más. No, porque yo estaba en mi casa, primero eh, había sido lo de Great Weekend, Ujú. después temprano me llama entonces Capitán Arnau para decirme: Bruja, preparen la ropita que nos vamos a Gallego. Yo, listo, seguí estudiando.
como a las 9 me llama mi señora y me dice, Guillermo, ¿y ahora qué va a pasar? Nada, digo, nos vamos a Gallego. A todo esto habían tomado las Malvinas y a mí nadie me había avisado que habían tomado las Malvinas. Yo seguía estudiando sistemas administrativos y como a las 12 sentía mucho ruido en mi casa, en el edificio Alas, en Alem. Ujú. Y digo, ¿qué estará pasando? Entonces prendí el televisor con, en ese momento con la perilla que giraba, hasta que me enteré, escuché una parte de un comunicado que decía fueron y serán Argentina, y ahí me enteré que habíamos tomado las Malvinas. Eso creo Bien. que fue jueves o viernes, bueno, estuvo el fin de semana y el lunes partimos para Comodoro Rivadavia. ¿Y vos en ese entonces qué grado tenías? Era capitán y tenía más o menos unas 600, 700 horas de Mirage y 500 de A4. Tenía mucha experiencia. Bien. ¿Y dentro del grupo 8 tenías algún cargo específico? Y era, no me acuerdo si era jefe de sección o jefe de escuadrilla, era capitán recién ascendido, había ascendido en el año 81. Ah, ¿qué tenías? 31 años, ¿no? Sí. Tenía 30, cumplí Ah, 31 30. después de la guerra, el 30 de agosto. Tenía, Bien, y mi familia era, mi mujer, Patti, lo tengo que nombrar porque si no me retan, que se claramente. bancó toda la guerra y todo. Mi hijo Sí. mayor, Guillermito, que tenía una lesión cerebral congénita muy grave, que falleció a los 14 años. Ujú. Pausta, que tenía 3 años y medio, y Pilar 7 días. Bien. Y como ahí nos mencionás, tu familia quedó en Esos Paraná. quedaron en Paraná. Bien. Sí, en Paraná, en la casa de mis suegros, porque como todos los nacimientos de mis hijos habían sido complicados con cesárea, todos Ujú. fueron a la casa de mi suegra. Bien. Ahí nos mencionaste que ustedes ¿cómo se llama? Se desplazaron a Río Gallegos. Eh, ¿Todo el grupo 8 se desplazó? ¿Cómo fue? ¿Fue por partes? No, no, fue una parte de Comodoro Rivadavia y una parte de Río Gallegos. Yo en Ah, la primera parte fui a Comodoro Rivadavia, fuimos Arnau, González y yo, básicamente que tenemos mucha experiencia, ujú. y después en el mes de abril fuimos a Malvinas a medir la pista, que tenía, no llegaba a 1300, 1400 metros menos, a ver si era factible que fuéramos a operar a Malvinas. Con la medida de la pista vinimos, marcamos en Comodoro Rivadavia, como en la película del bombardeo a China, con Sí, cal, claro. la distancia de la pista, y era bueno, veníamos y practicábamos, con paracaídas, sin paracaídas. Y el que no llegaba a frenarlo ahí, afuera. Fuimos seleccionando los que cumplían. Quedamos los que teníamos más experiencia, que era Arnau, González y yo. Bueno, nos preguntaron, dijimos que sí, que era factible operar en la pista de Gallego, de Malvinas, de Puerto Ujú. Argentino. Hoy, con la edad que tengo, agradezco que no nos dieron bola y no nos dejaron ir a operar a Malvinas, porque no, hubiéramos muerto todos, Ujú. pero con las ganas y la motivación que teníamos, queríamos ir a operar a Ah, Malvinas. claro. Estuve en Comodoro Rivadavia hasta el 20 de mayo. El 20 de mayo venían 3 pilotos que iban a Gallegos. Nosotros sabíamos que de Comodoro Rivadavia a Malvinas no llegábamos, así que los bajamos a los tres, nos subimos al avión y nos fuimos a Gallegos. De prepo, así es. Arnau, González y yo. Y llegamos el 20 de mayo a Gallegos. Ahí, bien, ahí me llamó algo la atención. Vos dijiste de Comodoro Rivadavia a Malvinas no llegábamos. ¿No tenía entonces mucha autonomía el M3?
No, no llegaba, no había manera de llegar. A ver, nosotros, un interceptor Ujú. vuela, despega, asciende con postcombustión, llegando lo más rápido posible a los 30.000 pies de altura, para lo cual tiene tanques supersónicos y opera en un radio no más de una hora. Bien, Nosotros la cobertura en Malvinas era con tanques de 1.700 litros subsónicos, sé que no podíamos acelerar supersónico y teníamos 44 minutos de ida y 42 de vuelta. O claro, sea, nuestro objetivo, cubrir, estaba a 700, 800 kilómetros de Gallego. O sea, bueno, era un esfuerzo bárbaro y muy limitado, pero igual se hacía. claro, te entiendo. Y vos estando ahí, bueno, ustedes estando ahí en Comodoro hasta el 20 de mayo, el 1 de mayo fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea. ¿Cómo lo Sí, recibieron? bueno, Comodoro Rivadavia era como las bases de las películas de las bases norteamericanas, había aviones de transporte, aviones civiles, había de todo. Y nos enteramos, nos avisaron de los primeros ataques, principalmente me acuerdo del ataque de Di Meglio. Di Meglio era compañero mío, así que bueno, me acuerdo específicamente de ese ataque y lo que fue todo el 1 de mayo, que nosotros en Comodoro Rivadavia estábamos lejos del contacto con Malvinas. Claro. Pero la gente que estuvo en Gallego sí hizo salidas ese día, ¿no? De Sí, ese ustedes. día hubo varias salidas, ese día Ujú, fue cuando los derriban a Perona ujú. y García Cuerva que quiere aterrizar y lo derriba la propia artillería en Puerto Argentino. ¿Cómo llegó esa noticia a Comodoro? Y todas las noticias llegaban, nos enterábamos enseguida, Ujú, nos enterábamos de los derribos, de los eyectados, había algunas noticias que se confirmaban como que después lo encontraban en la isla y había muchas que era, eran muchos rumores que después no se confirmaron. Bueno, las noticias corrían rápido porque el contacto entre gallegos y Comodoro era permanente. bien. Eh, Incluso nosotros estuvimos preparando un montón de cosas antes de la guerra en Comodoro, había un oficial de enlace de la Marina que nos explicaba cómo era el procedimiento de ataque a un barco, que se necesitaban 7 aviones, de los cuales derribaban a 3 o 4, que los misiles cazaban hasta las moscas. Bueno, y fue el 1 de mayo y fueron y aparecieron los aviones y se encontraron con el barco y le tiraron las bombas y se la pegaron en la cubierta. Los tornos, exacto. Bien. Después tuve otra misión con Di Meglio, no me acuerdo si fue el 23 o el 26 de mayo, que nosotros para entrar en la zona de Malvinas nos teníamos que comunicar con el oficial de enlace que estaba en un Learjet o en un avión de transporte. Ujú. Yo iba de jefe de sección con Puig de numeral y Di Meglio, no me acuerdo con quién iba. Y lo escucho que él estaba tratando de comunicarse con el avión y nosotros también. Entonces identifico la voz, le digo, gordo, ¿sos vos? Sí, digo, bueno, vamos solos. Y, y fuimos, ellos fueron a hacer un bombardeo en altura. Cuando fuimos, se cruzaron con 2 Harrier a la ida. Al, Ellos no querían cruzarse en altura con los Mirage. Entonces, cuando se cruzaron con nosotros, descendieron, después nos volvimos a cruzar. Cuando vuelve Di Meglio y su numeral, nosotros venimos atrás y nos aparecen los Harrier atrás como a 7 millas. 7 millas no tenían con qué tirarnos. Yo me Ujú. acuerdo que le dije al del radar, yo cuando me dijeron la distancia, le largué el cronómetro
y en un minuto nos habíamos alejado más de 2 millas. Le digo, ¿quiere que le reduzca un poco para hacerlo más emocionante? Digo, no, dice, váyanse, váyanse, dice, váyanse. Terminamos esa misión con Di Meglio y volvimos a Gallego, eso era de Gallego. Bien. Ahí que ya empezamos a hablar de las misiones, tengo entendido que vos del grupo 8 fuiste el que más salidas realizó, ¿no? Sí, sí, yo hice 8 misiones, para mí son 9 o 10, pero y hay un día que salí 3 veces. Y pues yo quería salir, tenía 30 años, yo estaba, Claro. eh, el, fue creo que el 30 de mayo, fin de mayo, primer día de junio. Y yo estaba de alerta, me sacaron como a las 2 de la mañana a buscar un eco que estaba a 200 kilómetros adentro de Río Grande Ujú. y bueno, le tiraron me sacaron con 5.000 pies, más o menos 1.500 metros sobre el agua Sí, de Río Grande al este. Andaba buscando un helicóptero, todo negro para arriba y para abajo, referencia ninguna, no sabe lo que era eso. Y en un o sea, momento me dice, ustedes nocturnos podían volar, ustedes. nosotros operamos 24 horas, además lo único y Canberra que bombardeaba nocturno, nosotros operábamos nocturno. Nosotros Bien, hacíamos alerta, atados en el avión, hasta que algunos ya no aguantaban más el frío, entonces pedía a otro que lo reemplace. Y me acuerdo una noche a partir de los primeros días de junio era 10 grados bajo cero como un día calentito. sí, Y venía un soldado, me decía, señor, ¿quiere un café? No, no, gracias. ¿Quiere un mate? No, pídame algo, pues yo estoy en el búnker y caliente y usted está con frío. Bueno, pero era lo que nos tocaba. Y la posición era estar sentado, es decir, en una posición, claro, es para volar, no para descansar. Lo sí, suficientemente recto el asiento como para no apoyarse, ni sumamente incómodo. Estábamos atados con todo claro, el equipo, esperando que por ahí sonaba el teléfono y llegaba una orden que te escribían en un pizarrón rumbo y altura, vos ponías en marcha y salías. Y el mecánico que conecte todo, que sea lo que sea, vos estabas despegando, ujú, saliendo del búnker, te conectaban armamento con todos los cañones, con todo armado y despegaba. Llegamos a demorar desde la orden de despegue hasta el despegue debajo del minuto. Y bueno, en el rodaje aceitado que íbamos estaba. conectando todo, conectando armamento, Ujú. conectando radio, comunicándonos con el radar, con la torre, con todo. Y a ver, a lo que Dios quiera, porque no sabía de qué era. El día este que me sacaron a las 2 de la mañana, Sí, eh, estuve un rato ahí buscando el helicóptero y me dicen, atento que nos tiraron un misil Martel. El Martel era un misil que se montaba en la onda de radar. ujú, Todavía me acuerdo de ese día. Yo estaba apuntando hacia Sudáfrica, digamos. sí, Dice, atento, cortamos todo, hago un viraje de 180 grados y veo la ciudad de Río Grande, que se apagan todas las luces y queda todo oscuro. Oscurecimiento. Trato de comunicarme con alguien, toda la radio apagada, todo apagado. Hacían ataques simulados electrónicos. ujú, Empiezo a subir, subo rumbo a Ojo porque Gallegos, todas las radioayudas estaban apagadas y el radar también. Lo único que estaba prendido eran las plataformas petroleras del Estrecho de Magallanes. Sigo ascendiendo, llego a Gallegos, había un poco de luna, más o menos ubico la pista, pero comunicarme, torre, nadie respondía. Y el sí, balizamiento parado. Yo tenía combustible, digo, bueno,
Mover, de que me disfrazo para poder aterrizar con todo apagado. Y Claro, antes, en los días anteriores, habíamos hecho un sapón. El sapón era el sistema de aproximaciones nocturnas. El sapón era una latita más o menos de cerveza pintada con sí, pintura refractaria y un hierro soldado clavado al lado de cada baliza, que teóricamente si le iluminaba bien, se este, veía, refractaba la luz. claro. Yo nunca lo había probado. Yo, bueno, hoy más o menos a ojo y engancho el ILS. El ILS es el instrumento para aterrizaje que te deja con 50 metros sobre la cabecera del pista. Digo, espero que el ILS no lo hayan apagado. Bueno, estaba prendido. Enganché el ILS, vine, hice el procedimiento más prolijo que debo haber hecho en mi vida y a los 3.000 metros de la cabecera prendo el faro y gracias a Dios se veían las latitas. Y aterricé Wow. sin ninguna indicación de nadie. Bueno, aterricé, largué el paracaídas, di la vuelta y me quedé ahí al costado de la pista esperando que venga el armero a desarmarme. O sea, a Y, ver, vos increíble, salías y te podías encontrar con cualquier cosa. claro, increíble. O sea, lo que menos te ibas a imaginar que esta Me, situación. me- me fui a dormir, volviendo al día de las 3 misiones, como a las 4 de la mañana. A las 6 de la mañana le avisan a Arnau que lo sacaban también de alerta, estaba durmiendo, que venían los Vulcan en uno de los últimos ataques, el que aterrizó en Montevideo, que venían los Vulcan a atacar Malvinas. Le dice al soldado que lo despierta y dice avisarle a la bruja. Bueno, la bruja soy yo. Entonces, pero no le iba a decir, mira, hace 2 horas que me acosté. Sí, sí, voy. Y fuimos otra vez. Y como a las 4 de la tarde, no me acuerdo si fue ese día u otro, que fue el día de Bahía Agradable, que también fuimos a Malvinas a la tarde y volvimos. Aterricé a la vuelta en Río Grande porque tenía un tanque de combustible que no me trasvasó y aterricé con mínimo combustible en Río Grande. Me Y cargaron combustible sí, y volví a Gallego. Ahí terminaron el día de mis 3 misiones. tremendo. Y vos cuando decís, íbamos a Malvinas, ¿era para cubrir otra sección que iba a atacar los blancos o a qué, cómo hacían? Nosotros íbamos a Malvinas y estábamos a órdenes del radar. Ajá, El radar nos mandaba para un lado, para otro. En otro momento con González nos cruzamos varias veces con Harrier con distintas alturas sobre San Carlos y si estábamos en la vertical. entiendo, claro. Ya que mencionás el Sea Harrier, ustedes, obviamente, la Fuerza Aérea Argentina no tenía, nunca tuvo Sea Harrier. ¿Cómo se prepararon, aunque sea en la teoría, para enfrentarse a un Sea Harrier en un hipotético enfrentamiento? Todo fue muy rápido, todo fue muy rápido. Ninguno de nosotros había visto un barco en su vida. Ujú, Eh, Me acuerdo, estando en Comodoro Rivadavia, me mandaron, fui con un helicóptero a ver qué pasaba con las bombas en el agua. Entonces estábamos viendo, a ver, filmando desde un helicóptero en una zona donde venía un Mirage y tiraba una bomba. Y ujú. nosotros nos arrimábamos para ver, menos mal que no explotaron las bombas. Fuimos a volar con el helicóptero y todo. A ver, no teníamos una preparación, ni una información de inteligencia, ni las tablas del Harrier, ni nada, cosa diferente a lo que fue en 1978. Yo te digo, yo estaba rindiendo en la facultad Ujú. y a los 3 días terminé en Comodoro Rivadavia, probando a aterrizar una pista de 1.400 metros. Y el misil que lo habían puesto unos días antes. Es decir, cada uno
fue haciendo lo que podía con la información que tenía y en función de la experiencia de que cada uno iba haciendo. Incluso los equipos de supervivencia. Nosotros teníamos, eh, estando en Comodoro, llegaron unos equipos de antiexposición franceses. El Ujú. equipo antiexposición te permitía estar en el agua unos minutos antes de congelarte, de manera de tener tiempo de subirte al bote. Tenía un osito muy abrigado abajo, azul, y encima era un traje como de lona, de la tela de las pelopinchos viejas. Ujú. Bueno, no sé porque soy muy joven. La primera pelopinchos eran de una lona verde media dura. Sí. Y tenía una goma que te apretaba el cuello, cerrado acá con un cierre, y Ujú. unos los pies de goma y todo, cosa que el traje no te entrara agua en el traje. Entonces, cada uno se iba armando en la medida que podía, o en la medida que su experiencia e historias de los eyectados te daban, te ibas armando el equipo de supervivencia. A mí primero usé unos trajes que habían mandado los peruanos, que eran para zona cálida, pero que no servían para nada, entonces descarté los peruanos. Ujú. El- Conseguí un traje antidisposición francés que me quedaba corto, daba medio agachadito, pero después digo, no, entre morir congelado y tener algún problema de columna si me tengo que inyectar, voy al francés. Y me quedaba chico, en un vuelo me quedó doblada la goma del traje de antidisposición, un dolor terrible, tenía la uña negra del coso, entonces volé con zapatillas. Hice unos vuelos con zapatillas topper. Ahí en un libro figura el único piloto que volaba con zapatillas topper. No sé cuántos vuelos hice con las zapatillas topper, pero en un momento que me bajé del avión se me enganchó la zapatilla y dije, no, no puedo hablar con zapatillas porque si me tengo que inyectar voy a dejar la zapatilla en el avión y una cosa es caminar en la isla para que te busquen y otra cosa es caminar descalzo. Así que volví a lo perseguía. Es decir, todo se iba armando tu equipo de supervivencia como prueba y error en función de experiencia. Claro, te entiendo. Yo me había armado mi equipo de supervivencia que era el traje antiexposición tenía un cierre así como en U, de hombro a Ujú. hombro. Todas las eyecciones habían sido muy baja altura y con avión medio descontrolado. Entonces, prácticamente uno estaba con un brazo suelto. Y ese estar con el brazo suelto te sacaba el hombro, o en el caso como del Tom Lucero, se le abrieron las piernas y se dislocó la cadera. Ujú. O Luna, que se había inyectado y que había quedado con un brazo mal y una pierna mal. Entonces tenía que pasar un alambrado y no No tenía cómo podía. acomodar el cuerpo para pasar. Entonces me había hecho con una piola, me había atado en la punta, adentro tenía una bufanda, unos guantes de neoprene y un pasamontaña de esos que nos mandaban de, de los colegios, de la Ujú. recaudación, y todo lo que había. Y tenía todo esto seco, entonces tenía un palito, una piola y un palito atado en la punta. Yo había practicado que moviendo el hombro así, con los dientes o de alguna forma alcanzaba a morder el hilo. El Sí, hilo llegaba hasta el suelo, entonces pisaba el palito, girando así, me podía abrir esto claro. y tenía acceso a las cosas secas que tenía acá adentro. Tenía todos los días a las 11 de la mañana me comía un sándwich de milanesa y una Coca-Cola, de manera de estar una comida adelantado, si me Claro. derribaba. Y tenía en el bolsillo, llevaba dos chocolates eh, Águila que nos mandaban al piloto de Mirage, lo tenía guardado para tener algo
para Como comer. reserva, Esta claro. era mi concepción de mi equipo de supervivencia. Una buscapina, porque siempre me cayó mal el hígado el chocolate. Mm. Tenía una regla plotter que se usa para navegación, que es de plástico, y un rollo de cinta adhesiva para entablillarme en caso de que me pasara algo. Y ese era mi equipo. Es decir, así entendí cómo en las revistas de las guerras de Vietnam, de Corea, los pilotos andaban cada uno con un uniforme distinto. Es eso. Claro. Cada uno interpreta y entiende qué es lo que necesita para volar y lo que se pone. Bien, bien. Bien, Guillermo, y ahora te hago la siguiente pregunta. En estas 8 o 9 misiones que tuviste, ¿en algún momento se tuvieron algún cruce cercano con un Sea Harrier? Sí, 2 veces con González. A ver, Ujú. cercano, no sé, el radar te dirá cuán cerca. 2 veces, es decir, nunca frente a frente o a la vista, Ujú. pero informado por radar, la distancia y todo cuando estaban. Bien. Y hace un rato nos dijiste que el Sea Harrier evitaba subir en altura para enfrentarse con ustedes. ¿Eso a qué se debía? Que el Sea Harrier tiene mejores condiciones para hacer combate horizontal y en baja altura, y el Mirage en altura. El Mirage es menos maniobrable a baja altura, pero tiene mucha más velocidad. El Sea Ajá, Harrier es subsónico, entonces, a ver, el Sea Harrier estaba volando en una zona óptima de combate. Nosotros estábamos con una configuración de tanque de 1700 y a 750 kilómetros que estaba muy lejos de ser la óptima. claro, Entonces, entiendo. eh, pero como teníamos misil electromagnético, si el radar lo detectaba, podíamos lanzar el misil electromagnético desde mayor distancia. Este, ¿Tuviste esa, posibilidad de lanzar alguno? no, no, en la guerra no se lanzó ninguno. Ah, bien, bien, es bueno ir aclarando ciertas cosas. Porque muchos dicen que los misiles eran viejos y demás, pero ahí nos estás contando que si estaba la posibilidad, tranquilamente se podía haber atacado un avión. Sí, sí, perfecto. A ver, Bien, cuando atacaron los Vulcan, con más razón, el Vulcan era, lo que pasa es que bombardearon y tenían misiles antirradar y apagaban el radar. Entonces, si apagan claro, el radar, nosotros quedábamos ciegos. claro, te entiendo. ¿Y en alguno de estos vuelos tuviste algún inconveniente, ya sea mecánico o algo que te haya preocupado? No, a ver, el único que tuve que aterricé con mínimo combustible en Río Grande, Ujú, pero en la guerra se corren los límites. ujú, Entonces, las fallas y las preocupaciones son ir y volver. Y te dicen, es como si te dijeran, mire, todo lo que usted juró, defender la bandera y todo lo que iba a hacer, hágalo ahora. Pero trate de cuidarse porque mm, tiene que ir y volver varias veces. claro, Esa es la realidad. Entonces, nosotros teníamos una gran motivación. ujú, Eh, yo cuando primero estuve en Gallegos, me acuerdo que una sola vez fui al centro, fui a una librería a comprar una virome, porque siempre la andaba perdiendo. mm, Y viene el dueño de la librería y me trae una virome Parker. sí, Yo lo saludo, agradeciéndole, y me dice, por favor, no me diga su nombre. mm, claro. Por si no volví. Después, cuando llegamos a Gallegos, vino la mujer de la limpieza y nos trajo su televisor de regalo. Era como si y el esfuerzo que hizo esa mujer para comprar el televisor, y bueno, lo trajo y lo teníamos ahí. Claro. Uno de los, yo te dije de los chocolates, uno de los chicos que nos Ujú, mandó el chocolate, como tenías tiempo, vos
le contesté. Decía un piloto de Mirage y le contesté. Volví a Ujú. escribir, me volví a contestar y me mandó una bolita de regalo. Esa bolita fue 5 veces conmigo a Malvinas, en el bolsillo del buzo. Mira, Sí, esas motivaciones claro. eh, que tienen muchísimo valor. Estando en Moreno, ya terminada la guerra, Ujú. viene un chico con una revista, estaba paradito ahí donde estaban los bomberos, y me dice, señor, ¿no me la firma? Digo, ¿por qué me pedía a mí? Porque usted está en la tapa, en una publicación canadiense que... Entonces yo se la firmé. Digo, conseguime una para mí. Pasaba una semana y lo veo paradito de nuevo al chico con la revista. Digo, firmámela. Me la firmó, me la guardé. Pasaron 30 años. Ujú. Yo estaba en aerolíneas como gerente de área de operaciones y mantenimiento corporativo. Tuvimos una reunión por el tema combustible con un ingeniero de British Petroleum y me dice, yo a usted lo conozco, y me trae la revista. Increíble. Esas cosas no tienen precio. No, increíble. Yo creo que a nosotros me refiero a la Fuerza Aérea, le sale, tuvo el Ujú. desempeño que tuvo en la guerra porque combatió con los mejores que tenía. En términos técnicos, hoy con su mano de obra más calificada que tenía Ujú. y basada en 3 pilares. Una motivación, que la motivación los llevaba a arriesgarse con todas estas cosas más allá de lo razonable. Si yo no tengo la motivación, es un mercenario el que está guiando, que no se va a arriesgar tanto. Los medios, que no eran los específicos para el combate aeronaval, pero volábamos y una tremenda capacitación. Si yo no tengo los medios o estoy capacitado, termino siendo un kamikaze o un terrorista que voy a inmolarme. Ujú. Ahora con el tiempo mirando para atrás, yo creo que de kamikaze estábamos llenos. Ujú. Pero bueno, así es como lo sentíamos. Yo siempre me pregunté y siempre traté de explicar y sí, nosotros teníamos, el piloto en ese momento tenía muy, muy simple la vida. Yo cuando me fui a Gallego cobraba un 30% del viático, que con eso me alcanzaba para pagar el bar y cuando teníamos tiempo y no volábamos, jugar al póker. Y el sueldo lo cobraba mi señora que estaba en Paraná. Ujú. Mis suegros se ocupaban de mi familia y yo, mi problema era ir y venir y mantenerme vivo. Claro. Aunque sea muy cruel, ese era mi problema. Mi problema era la supervivencia. Y yo hablaba seguido con mi mujer
que a veces ninguno piensa en lo que pasó. Y bueno, nosotros éramos de Paraná y todas las cosas que hacían los aviones era yo, hasta que un día bajaron un montón de aviones y me dijeron, bueno, se murió. Y yo llamé como a las 12 de la noche, claro, la familia vivía con una tremenda incertidumbre. Claro. Hasta no escuchar tu voz, sí. Entonces, después que todo esto se termina, que es como un gran cuento, Ujú. donde uno cumple su, cumple con su vocación, pero la vocación la elegí yo. Claro, Después que yo me casé, la incorporé a mi vocación, pero mi mujer no eligió la vocación. claro. Y en ese momento estaba con 3 hijos, el mayor discapacitado, la menor de 7 días, que por supuesto cuando volví ni me conocía. No. Y bueno, ella se comió toda la guerra en silencio Ujú. y tratando de llevar adelante esto. Yo creo que todos, por más que no lo reconozcan, yo había hecho una carta de despedida Mira. que se la dejé a un amigo Ujú. y cuando volvimos me la devolvió. No la guardo, pero me la acuerdo de memoria. Sí, Entonces, en cierto modo, para nosotros era sentirse elegido, que podía cumplir con una vocación y que en ese momento hacíamos lo que mucha gente quería hacer. sí. Mis amigos, mis compañeros de colegio, yo era el actor de lo que todos querían hacer. Ser parte de la historia. Y nos tocó, Ujú. cuando yo lo despedía al Talo Moreno, que era íntimo amigo de él y yo fui testigo de casamiento, Ujú. el mensaje es que cumplió con Dios y con la patria. Sí, Eso es difícil de entender, difícil de explicar, pero así es la historia. Nosotros corrimos todos los límites que se puedan imaginar. El tema es que esta historia duró 45 días, yo tenía ujú. 30 años y viví 42. Entonces después hay que adaptarse a vivir en una vida normal. Cuando volví al principio sonaba el teléfono y se me revolvía el estómago, pero, pero aprendí. Empecé a tener problemas, no me alcanzaba la plata, tenía que comprar las cubiertas, no teníamos televisor color porque no lo había podido comprar. En un esfuerzo bárbaro, vendiendo hasta una medalla de oro que le habíamos prepagado para cuando nos fuéramos de mirar, me la dieron. La vendí para comprarme un televisor. Al mes, mi hija me lo tiró al suelo y rompió el tubo. Y bueno, después cuando en el año 84 me retiré y compré el televisor. Pero esto te da que vos tenés otros límites y otras motivaciones para la vida normal. Cuando, a ver, yo he trabajado en un montón de lugares
incluso cuando digo, pero no me lleven a caminar por la cornisa, porque yo estoy acostumbrado. Claro, O sea, mi miedo tiene otros parámetros. claro. Después de Malvinas queda todo corrido. Siempre tengo un poco más para dar, Ujú. La verdad pero que... es una experiencia de vida, no sé si los he podido transmitir Ujú. este, a mi familia, pero sí, hay reconocimientos que valen. ¿Y sabes cuál Totalmente. es el reconocimiento que más vale? El ¿Cuál es? reconocimiento de tus pares. Ujú. Para mí tiene mucho valor ir a una reunión, al desfile, encontrarme con la gente que compartimos en la guerra, que te saluden, que te respeten, que te abracen, que te reconozcan. Más allá de que venga alguien y te dé una palmada Ujú. o quede bien quedar con el veterano, quede bien incluso Claro. Ujú. yo siempre, eh, dos cosas, dos Sí, reflexiones me quedan. sí, Los, es una falta de respeto hablar de los chicos de la guerra. totalmente. Los soldados de Güemes, de San Martín, no tenían mayor edad que los que fueron a la guerra y fueron valientes soldados y hay que reconocerlos como soldados. Ujú. Es un término despectivo hablar de los chicos de la guerra. Fue un soldado. Ujú. Y la otra cosa es que si nosotros volábamos, nos tocó ser el último eslabón de una cadena que tenía que operar. Pero yo para Sí. hacer el vuelo necesitaba el armero, necesitaba el mecánico, necesitaba el operador de torre, necesitaba del que me ponía el paracaídas del avión. Es decir, todo ese equipo que funcionó Ujú. y incansablemente hizo que las cosas se pudieran hacer. Yo después del vuelo me iba a dormir, pero había algunos que yo estaba atado en el avión, pero había algunos que estaban trabajando toda la noche con los 10 grados bajo cero para que el avión no tuviera ninguna falla. Y nosotros en los vuelos no teníamos ninguna falla. Bien. Claro, es como los engranajes de un reloj. Falla uno y falla todo. Si todos funcionan bien, el reloj funciona perfecto. Sí, pero el reloj funcionaba con una motivación que todos estábamos En la misma. con el mismo fin Ujú. de Claro, defender a la patria. claro. Un fin más alto que iba más allá de la tarea normal. No había Ujú. limitaciones en la dedicación. Claro. Como vos nos contás, haber dormido 2 horas y volver a salir, y como nos contás de los mecánicos de no dormir y estar con temperatura bajo cero, poniéndote a punto el avión para a un par de horas, dentro de un par de horas. Exacto, exacto. Y había una pregunta que me hubiese gustado hacerte antes, pero bueno, aprovecho para hacértelo ahora. El 14 de junio, el día de la rendición, ¿ustedes ahí en Gallego se la veían venir? Si tenés tiempo, te cuento. Sí, claro. Nosotros, después cada día era más complicado y Ujú. después empezamos a inventar cosas. Hacer de noche y en la guerra lo que no habíamos hecho de nunca, nunca de día y en la paz. Entonces, el 13 a la madrugada, a la noche,
sale una misión de 2 Canberra con 2 Mirage de escolta. Ujú. Los escoltas fueron el mayor Sánchez y el capitán González. Cuando llegaron a Malvinas le tiraban hasta con Borseguier. Sí. Le pegaron al Canberra, el, el piloto trató de eyectarse hasta el último momento esperando porque el navegante no se podía eyectar. Asunto es que el piloto se eyectó, el navegante quedó en el avión, que era el capitán Casado, y el capitán Pastrán se eyectó, cayó en una balsa y lo encontraron como a los 3 o 4 días vivo. Ujú. Después de esa misión, una hora después, salía otros 2 Canberra con 2 Mirage. En uno de los Canberra iba el capitán Baigorri, compañero mío de promoción, y en los Mirage iban Arnau y yo. Nos fuimos a dormir porque a la 1 de la mañana del 14 era la presentación. Nos fuimos a dormir y compañero de pieza éramos y Baigorri estaba con el cierre del buzo, subía y bajaba el buzo. Me decía, pájaro, dormite, por favor. No, dice Bruja, nos van a hacer cagar. Dios, no seas pelotudo, dormite que dentro de un poco tenemos que ir. No, se nos van a hacer cagar y yo tengo 4 hijas mujeres. Pero me lo decía convencido, ¿eh? Que él iba a ir, volaba, pero pensaba que lo iban a hacer cagar. Y bueno, nos presentamos como a la 1 y en función del derribo del Canberra y todo lo demás, y que ya se estaban rindiendo, nos suspendieron la misión. Eh, Desde hace 42 años que nos hablamos para el 14 de junio, que él me dice feliz cumpleaños. Sí. Y fui al casamiento de las 4 hijas. Y nos seguimos viendo como nunca nos vamos a olvidar del 14, de la noche del 14 o la madrugada del 14 de junio del 82. ¿Podemos repetir el nombre para que el que esté escuchando se lo fije? ¿Quién era el El, piloto? el capitán Baigorri era el que iba en Canberra y yo Ujú. iba con el capitán Arnau, de numerales en 2M3. Ujú. Qué anécdota, Guillermo. No es fácil, después de 42 años, seguir sobrellevándola. Entiendo tu emoción, claro. La verdad, realmente te agradezco esta charla, que me hayas dedicado este tiempo. Sé que estás en la oficina trabajando, así que realmente agradecido por este tiempo, como te digo. Soy como el marinero que le dan franco y se va al puerto. Estoy en Aeroparque, esta es mi oficina, soy eh, integrante del directorio del organismo regulador de aeropuertos. O sea, te retiraste de la Fuerza Aérea, pero en el aire seguís. Sí, todavía voy a cumplir 73 el 30 de agosto. Y tengo 7 nietos que Wow. gracias a Dios pude acompañar a mi familia hasta ahora. Y el apoyo de la Y familia es ahora fundamental. pienso todo lo que me hubiera perdido. Ujú. Como otros Uno, pilotos que no, claramente, que no pudieron tener. Ujú. Por eso siempre es bueno
recordarlos, siempre tenerlos presentes, es la única forma de que su sacrificio, su entrega a la patria no haya sido en vano. Bueno, muy agradecido, Matías, por la paciencia, perdón por Por a favor, veces por mis emociones, no, es totalmente entendible. Hacía mucho pero tiempo que queríamos hacer esta entrevista, así que realmente te agradezco. Para mí fue un placer. gracias, Matías. Te mando un abrazo grande. Y vos que Otro siempre para, estás con Malvinas. y Gracias. siempre agradezco a la Fuerza Aérea por darme siempre el espacio que me dan y yo siempre me siento agradecido. Gracias a ustedes. Hasta luego. Te, te mando un fuerte abrazo y quedamos comunicados.